La vez pasada yo estuve hablando un poco con respecto a la situación de Venezuela y hablé del tema de Maduro y de Trump y todo este cuento. Y al final, bueno, llegamos allá a una conclusión de que Dios seguía al control en medio de todas las circunstancias y que quizás Él a veces permite cosas en la vida del ser humano para que el ser humano reaccione en medio de su resistencia, a escuchar la voz de Dios en medio de nuestra desobediencia, ¿no? Y es clave para nosotros también entender cómo actúa Dios para no desvirtuar el carácter de Dios y no decir que Dios es malo o que Dios está haciendo cosas malas en nuestra vida, ¿no? Porque la Biblia es clara cuando dice que Dios es amor y que Dios no es un Dios que se complace en el mal, ni tampoco originó el pecado. El pecado se originó y nosotros sabemos en quién, y a raíz de todas esas situaciones el mal está aquí en la tierra. Entonces es clave para nosotros entender eso para no colocar el carácter de Dios quizás en tela de juicio, en entredicho, sino entender de que Dios es soberano y que Dios gobierna incluso sobre el mal. Su intención siempre es de salvar, de restaurar y de que el ser humano siempre esté buscándolo y haciendo lo que Él dice porque es lo mejor para que nos vaya bien, ¿no? Son las instrucciones que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conducirnos bien en esta tierra. Nosotros podemos hablar de esto, de lo que es el control soberano de Dios, y podemos decir de que esto lo podemos llamar la providencia de Dios. La providencia de Dios no es más que la participación constante de Dios o su gobierno sobre todo lo que hay en el mundo y en el universo. Es su soberanía, es su control para sostener y dirigir todas las cosas de nuestra vida. Incluso podemos ver su mano detrás de estas situaciones difíciles que quizás pasó mi país por muchos años, pero que al final tuvo un buen desenlace, porque Él al final logró que muchas personas entendieran dónde estaban poniendo su confianza y pudieran desviar su mirada de los líderes y de todas esas cosas. Y una gran mayoría hoy en día del pueblo ha entendido que debe poner su confianza solo en el Señor. Y hoy en día el Señor está tratando de que cada ser humano también pueda experimentar eso, ¿no? Sacar nuestra mirada de todo eso y poder ver a Dios en medio de todas las circunstancias. Los propósitos de Dios siempre son para el bienestar del ser humano. Entonces aquí tenemos que ver, hay dos cosmovisiones, hay muchas cosmovisiones religiosas, pero yo quiero hablar de lo que es el deísmo y de lo que es el cristianismo. El deísmo son aquellas personas que creen en Dios, pero piensan que Dios creó todo, creó el universo, creó a los seres humanos y los dejó prácticamente ahí sin ningún tipo de interacción después. Es decir, como que ya el Señor los crea y chao, no tiene nada que ver con su creación. Pero nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que somos cristianos, estamos con la cosmovisión cristiana, lo que es el cristianismo, donde nosotros vemos de que hay un Dios creador, y lo hemos leído en su palabra, pero ese Dios no solamente nos creó, sino que Él sigue interactuando con nosotros, Él sigue interactuando con toda su creación, con los seres humanos, con las plantas, con los animales, con cada cosa del universo, el Señor sigue interactuando. Entonces vemos aquí la providencia de Dios en nuestra visión como cristianos, es la participación activa de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, todo lo que nos sucede, tanto bueno como malo, ojo, o tanto bueno como lo que nosotros llamamos malo. Entonces, cuando nosotros pasamos momentos alegres, cuando nosotros pasamos momentos difíciles, entendemos de que Dios sigue el control, cualquiera sea nuestra circunstancia. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias. Yo estoy investigando aquí en Isaías 45, 6 y 7. Me gustó mucho la Nueva Versión Internacional porque es un poquito más específica en cuanto a lo que son los buenos y los malos tiempos que pasa el ser humano. Mira lo que dice. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Pero después continúa con este que es el que me llama la atención y dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Y al final dice, yo envío los buenos tiempos, y continúa diciendo, yo creo que hasta aquí estamos bien. El conflicto es con lo que continúa diciendo, porque dice, y los malos.
Entonces dice, yo el Señor soy el que hace todas estas cosas. Entonces el conflicto de nosotros es de que cuando estamos pasando por situaciones difíciles pensamos de que Dios no está al control. Decimos, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Entonces aquí nosotros vemos, incluso podemos tener pensamiento, bueno, si Dios es bueno, no debería de permitir el mal. Y si Dios permite el mal, entonces no debería de ser bueno. Pero nosotros como cristianos tenemos el enfoque claro de que Dios sigue al control y su providencia está guiando como un Dios soberano todo lo que nos está sucediendo. Y también entendemos como cristianos que el origen del mal no surge en Dios, sino que podemos ver, por ejemplo, algunos aspectos claves del mal, de que el mal existe porque sabemos de que el enemigo de Dios fue arrojado aquí a la tierra. Entonces aquí vemos el origen del conflicto, el origen del mal, que sucedió en el cielo, pero que se traslada a la tierra. También vemos de que el mal ya está en la naturaleza pecaminosa del hombre, porque lo hemos leído después cuando vino el primer pecado, que el hombre cayó, desobedeció al Señor, y desde ahí nosotros venimos con una herencia de pecado, ¿verdad? En nuestra naturaleza. Es decir, nacimos con una inclinación al pecado. También vemos de que el mal existe porque Dios respeta la libertad moral. Es decir, Él no nos creó a nosotros como robots, sino que nos dio la posibilidad de elegir, de hacer lo bueno o lo malo. Él nos dio ese libre albedrío. Él permite en nuestra elección que nosotros obedezcamos o desobedezcamos al Señor o nos rebelemos contra Él. Y también vemos de que el mal, a pesar de que ya prácticamente esto escapa de nuestra concepción y ya está aquí, sabemos de que el mal ya tiene también un tiempo limitado y que todo eso va a terminar, va a ser erradicado y no va a quedar ni raíz ni rama del pecado en la tierra. ¿Ya? Esto lo dice Apocalipsis en los capítulos del 20 al 22. El cristiano creyente, nosotros como cristianos, no cuestionamos a Dios porque entendemos el origen del mal. Y sabemos todo esto a través de su palabra porque lo hemos estudiado. Quizás un ateo ve la presencia del mal y ve la presencia del sufrimiento y cuestiona la existencia de Dios precisamente por estos acontecimientos, porque dice, no, si Dios existiera no permitiera todas estas cosas. Pero nosotros como cristianos entendemos que hay situaciones que quizás nosotros hoy en día podemos llamar malas, pero que Dios las permite porque al final sus propósitos serán buenos, ya los que hemos aceptado al Señor. Obviamente una persona que todavía no ha aceptado a Cristo le va a costar entender esto porque no hay conocimiento de Él, está ignorante en cuanto a lo que dice su palabra. Y de que Dios, cuando nos aferramos a Él en medio de las cosas malas que están pasando, siempre va a tornar eso en bien para nosotros. En 1 Pedro 5:10, la traducción al lenguaje actual dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Fíjate que el Señor aquí establece que a veces nosotros vamos a tener periodos o etapas, espacios de tiempo donde vamos a pasar por momentos de sufrimiento, porque dice que vamos a sufrir un poco de tiempo. Pero el fin es, continúa el versículo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Y continúa diciendo, es el mismo Dios que en su gran amor, aquí aclara que ese sufrimiento por un periodo de tiempo, esas situaciones que quizás nos están ayudando a perfeccionar el carácter, a hacernos más firmes, más fuertes, más constantes en las cosas del Señor. Dice que ese mismo Dios en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver rapidito, yo estuve estudiando 7 casos, pero hoy vamos a ver el caso número 1, para hacerlo corto, de personas que han hecho el mal en la Biblia y Dios teniendo el control sobre estas situaciones. ¿Ya? Dios al control, es decir, la providencia de Dios en medio del mal de estas personas. El caso 1, que quiero que estudiemos hoy, es la maldad de los hermanos de José. Vamos a estudiar la maldad del corazón de los hermanos de José. Y vamos a ver la providencia de Dios en medio de la maldad de los hermanos de José. Entonces aquí podemos revisar, por ejemplo, cuando buscamos en Génesis 37:4, ahí si lo pueden buscar, entonces dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Entonces, ¿quiénes aborrecían a José? ¿Dónde estaba el corazón de odio? Aquí, en el corazón de sus hermanos. E incluso no podían ni hablarle. Luego seguimos leyendo en Génesis 37:5 que dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces vemos cómo se va intensificando el odio y el aborrecimiento de sus hermanos por José. Luego vemos en Génesis 37:11, más abajo, y sus hermanos le tenían envidia. Ahora surge otro sentimiento adicional al aborrecimiento, la envidia. Mas su padre meditaba en esto. Entonces, ¿quiénes odiaron, quiénes aborrecieron y quiénes le tenían envidia a José? Sus hermanos, sus hermanos. Y en el 20, ya aquí, ellos ya llegan como que a lo último de su condición de pecado. Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, aquí ya estaban planificando que hasta cómo iban a mentir y cómo iban a justificar el acto que iban a hacer. Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Entonces, ¿quiénes querían matarlo? ¿Quiénes estaban planificando todo esto? Echarlo en la cisterna. ¿Quiénes estaban planificando incluso lo que le iban a decir a la gente después que lo mataron? Sus hermanos. Entonces, la maldad surgió en el corazón de los hermanos de José. La maldad no vino de parte del Señor. Pero es impresionante porque después nosotros más adelante en el capítulo 45, yo quiero que me acompañen allí, en el versículo 5 dice, este es en el momento cuando ya José, después que pasa toda la situación, estuvo años en Egipto, preso en la casa de Potifar y todo esto, y ya cuando se empieza otra vez a restablecer la relación con los hermanos, que los hermanos después regresan allá a Egipto porque había hambre, ya cuando él es gobernador, aquí vemos, y esto es lo más impresionante, aquí vemos la respuesta de José ante los hermanos y todo lo que le hicieron. Mira lo que dice Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, les dice José, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, y al final es clave porque dice, me envió Dios delante de vosotros. Y repite nuevamente más abajo en el 8 y dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, ustedes no me enviaron para acá, sino Dios. Ahí él lo aclara. Entonces, ¿quiénes aborrecieron a José? ¿Quiénes odiaron a José? ¿De dónde surgió el mal aquí? En el hombre, es decir, en sus hermanos. Ellos querían matarlo. Pero cuando José se encuentra con sus hermanos, él le dijo que era Dios quien lo había enviado. Entonces, esto es algo para pensar. Si nosotros estamos viendo que el mal surge en los hermanos, ¿cómo después al final José dice que el que lo envió fue Dios, que lo había llevado a Egipto? ¿De qué forma Dios envió a Egipto a José? Y aquí nosotros podemos ver de que en medio de las acciones malvadas, Dios sacó provecho o utilizó o aprovechó el odio y la maldad, incluso las acciones malas de sus hermanos, del corazón de sus hermanos. Pero al final nosotros conocemos la historia, Él lo tornó en un propósito bueno, en un propósito que Él quería en ese momento, que era salvar a su pueblo y salvar a muchas personas porque se venía una época de hambre. Entonces, el propósito de Dios, en este caso, nosotros vemos que era llevar a José hasta Egipto. Pero también entendemos que José por su cuenta no iba a irse, porque él estaba cómodo con su papá. Le estaban haciendo sus mantitas, sus cositas, estaba feliz y era un niño consentido. Pero él incluso permitió toda esta situación del corazón, de la maldad del corazón de sus hermanos, y en su divina providencia llevó a José hasta Egipto para que José pudiera cumplir con el propósito que Dios tenía, que era ser un instrumento de salvación en las manos de Dios para su pueblo, para su familia y para muchas personas, incluso familias aledañas de Egipto, ¿ya? Entonces, en Génesis 45:7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Aquí José entiende el plan de que todo esto
era porque Dios quería preservar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, dice Génesis 45:7. Entonces usó Dios el mal en el corazón de los hermanos de José para un propósito bueno, cosa que a veces nosotros no entendemos. Pero al final, cuando ya pasamos por todo, entendemos, ya entiendo tu plan, Señor, ya sé lo que quisiste lograr o sacar de mí o trabajar en mí, me hiciste pasar por todo esto y era necesario, ¿ya? Luego en Génesis 50:20, fíjate lo que dice, ustedes pensaron hacerme mal, esto lo dijo José a sus hermanos, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Entonces, aquí vemos cómo Dios tornó una situación mala del corazón de sus hermanos en algo bueno, incluso para ellos mismos, ¿ya? Muchos de nosotros, quizás tú estás allí y yo, y hemos pasado por situaciones difíciles y en el momento no lo entendemos. Quizás nos ha engañado una pareja, nos han traicionado, quizás hemos perdido dinero, hemos quedado sin trabajo, hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? En mi caso yo tuve que venirme para acá, enfermedades también, por ejemplo. Has pasado por enfermedades, en mi caso que yo pasé por el cáncer, todo. Pero en esos momentos difíciles no entendemos lo que está sucediendo. Pero en el fondo el propósito de Dios siempre, si nos aferramos a Él, si nos mantenemos con Él, confiando en sus palabras, como cristianos que entienden que la providencia de Dios está al control de todo lo que nos sucede en nuestra vida, nosotros vamos a ver la mano de Dios, lo bueno al final, como decir, la luz al final de ese túnel, ¿no? Y vemos entonces que el Señor está interesado en la santificación de nosotros, como sus hijos, estamos en este proceso, abandonando el pecado con el cual nacimos, salvación para los que no conocen todavía a Jesús y redirección incluso para los hijos que se hayan perdido, aquellos que se han ido, ¿no? Todas las situaciones quizás que nosotros hemos pasado y hemos aceptado al Señor y hemos conocido a Dios y a su palabra, quizás a través de alguna situación difícil que tú y yo hemos pasado. Y hoy en día estamos aquí perseverando porque sabemos que lejos del Señor no vamos a encontrar sino desgracias y maldiciones y vamos a estar prácticamente siguiendo la corriente de este mundo y en el mal. Pero aquí nosotros, a pesar de que pasamos por periodos de prueba difíciles, sabemos de que sufrir con Cristo es diferente que sufrir sin Cristo. Porque vivimos en un mundo de pecado y lamentablemente siempre va a haber dolor. Hasta que Cristo venga y erradique completamente el pecado, va a haber siempre dolor. Entonces, hermanos, muchas veces vemos situaciones que quizás no entendemos en el momento, pero cuando no entendamos, dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El Señor sabe lo que está haciendo y en su sabiduría, en su providencia y en su control absoluto, sabe por qué nos permite pasar por situaciones fuertes o situaciones difíciles. ¿Cuál es su propósito al final? El Señor no se complace con el mal que nosotros estamos pasando, pero en su soberanía y providencia sabe lo que hace y por qué lo está permitiendo. Y ya para cerrar, en Romanos 8:28, que es un versículo que muchos conocemos, sabemos que los que aman a Dios, que somos nosotros que hemos decidido amar al Señor y seguirlo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios es salvarnos. El propósito de Dios es que todo obre para nuestro bien y hacernos más parecidos al carácter de Cristo Jesús para su honra y para su gloria. Eso, mis hermanos. Veremos que en el nombre del Señor, que Dios nos ayude en cada circunstancia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que cuando pasemos por situaciones difíciles, a pesar de que no entendamos, que podamos seguir reconociendo su bondad, a pesar de lo que estamos viviendo, su control sobre el mal, su gobierno sobre el mal, de que todo esto, y sabemos de que obrará para nuestro bien, y que nos ayude a perseverar en fe en medio de toda prueba que se pueda presentar en nuestra vida, confiando
que en lo que Él está haciendo para nosotros es bueno y tendrá un final victorioso. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, porque nos alumbra, Señor, nuestra visión, nos da discernimiento para poder ver las cosas que quizás no lográbamos ver antes, pero es tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía y nos ilumina y nos da, Señor, esa perspectiva espiritual de tu propósito en medio de cualquier circunstancia. Te alabamos cuando nos va bien, Señor, cuando tenemos momentos de alegría. Y como cristianos ahora también reconocemos, Señor, que las cosas que nos suceden, si nos mantenemos a tu mano, no escapan de tu control. Sabemos de que tú sigues allí, soberano, que quieres lograr algo en nuestro corazón y que lo estás permitiendo, Señor, con algún propósito divino y eterno para nosotros. Solamente te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, confiando en ti, gozarnos en medio de cualquier cosa y poder aferrarnos más a tu palabra, a tus promesas, Señor, y confiar de que todo está bajo tu mano, Señor, y que nada escapa de tu control. Te amamos y la evidencia está en que estamos aquí perseverando, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a seguirte amando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que nos mantenga unidos a Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.